inicial y primaria, Filial Cana, nos traen la danza Chalaje. Esta danza representa el enfrentamiento de los aguerridos guerreros de la provincia de Cana, en el lugar denominado Chalaje. Y la fecha es el 20 de enero de cada año, batalla que se da desde antaño. Señoras y señores, con ustedes, la Escuela Profesional de Filial Cana, danza Chalaje. Bienvenidos a la cuarta clase magistral de la materia. Estamos a tratar de técnicas y materiales, concretamente técnicas gráfico-plásticas, que es lo que he descrito, que creo que podría daros con el concepto clave de lo que vamos a trabajar. Tanto técnicas como materiales, hay muchas, numerosas, no todas son posibles usarlas porque en los centros no tienen acceso a ellas, no todas deben de usarse por la edad del alumno y por sus posibilidades o por su dificultad incluso. Por lo tanto, las técnicas y los materiales van ligados a ese proceso creativo evolutivo del que venimos hablando. Es decir, las técnicas y materiales deben de estar relacionadas, en este caso, con la educación infantil. Por lo tanto, vamos a trabajar las técnicas gráfico-plásticas que se trabajan en el centro o en la expresión plástica de educación infantil. Materiales hay muchos, numerosos, tantos como diferentes marcas, diferentes casas, diferentes posibilidades plásticas, con más dureza, menos dureza. Vamos a verlo desde un punto de vista general. En la clase magistral quiero que tengáis conocimiento de la cantidad de posibilidades que podemos tener en la materia y sobre todo a la hora de programar en vuestra tarea docente podáis hacer uso de ellas lo más correcto posible. Por lo tanto, estaría muy bien hablar de esas materiales y de esas técnicas que los niños pueden trabajar dentro y fuera del aula. Si hablamos de materiales vinculados a la expresión, estamos hablando directamente de técnicas. Y si hablamos de técnicas, estamos directamente hablando también de materiales. Cada técnica va ligada a un material, cada material responde a unas posibilidades. Vamos a hacer dos grandes bloques para que no dé lugar a confusión, que hablaríamos de técnicas secas, materiales para técnicas secas, técnicas húmedas para materiales para técnicas húmedas. Los lápices de grafito, que se utilizan sobre papel, cartones, serían una técnica seca, al igual que los lápices de colores, las tizas, los rotuladores, ceras duras o blandas y, por supuesto, como soporte, los papeles especializados o también como parte de la construcción o elaboración de algunas respuestas artísticas, como puede ser técnicas como el collage o hacer bajo relieve o levantar incluso volumen en lo que vamos a ver, técnicas tridimensionales. Con respecto a las técnicas húmedas, la acuarela sería una de ellas, hace uso del agua como medium y el color lo tiene en los pigmentos. Si entramos un poco en profundidad, y como es una clase magistral, quisiera que diferenciarais y daros una pincelada, mejor dicho, en esta materia, pincelada, para que podáis entender la diferencia de las técnicas húmedas. Es decir, todos los materiales están elaborados en base a colores. Los colores son pigmentos que se encuentran en la naturaleza y dependiendo a cómo se aglutinen, a cómo se unan y a cómo se presenten como material, van a tener un nombre u otro. Si es una desecación del pigmento con agua, va a ser una témpera. Dependiendo luego de un batido va a ser más pintura de dedos, es decir, la base del color es la misma en todas, pero el medium con el que se trabaja tanto en la técnica como en la presentación del material, pues es lo que nos hace diferentes esos materiales y esas técnicas. La acuarela, la témpera, la pintura de dedos formarían parte de esas técnicas húmedas y esos materiales para técnicas húmedas. Y a su vez la plasterina, la arcilla y la pasta de modelar para técnicas en las que incorporamos volumen a nuestras obras artísticas o a la obra artística del alumno. Si hablamos de estos tipos de materiales, estaríamos
hablando de unas técnicas vinculadas, como os decía, dibujo y pintura, el collage, para esos papeles especializados o para esa construcción que hacemos con las estampaciones, sería una técnica, con pintura de dedos, con témpera que elaboramos sobre diferentes soportes, las paletas de color, pintura con materiales creativos. Aquí estamos hablando de técnicas y también de posibles actividades con las que trabajar. El modelado con plastilina, con arcilla, la composición con texturas, el papel maché, estaríamos contribuyendo a esa tridimensionalidad de los trabajos. Por lo tanto, quiero dejar claro dos tipos de respuestas creativas, dos tipos de obras, dos tipos de técnicas y materiales que responden a esas técnicas, que serían las bidimensionales y la tridimensionalidad. Como técnicas gráfico-plásticas, y hablábamos en la anterior sesión magistral, que como paralelamente al desarrollo motórico, y el desarrollo motórico y la psicomotricidad tienen mucha parte de trabajo en esta materia, todo el trabajo, nosotros ponemos los materiales y la mano es la que transmite ese dibujo, la que plasma con ese material el dibujo. Evidentemente, aunque con control motórico podamos dibujar un pájaro o un ave, si lo hacemos con una cera dura, no tendríamos la misma respuesta que si el mismo niño lo hace con una acuarela, con pincel, que le cuesta mucho más dejar el surco, dejar la línea, por lo tanto el dibujo parece que pierde definición. No por ello es un dibujo que tenga un cierto retraso gráfico, sino que está vinculado la respuesta a precisamente la materia. En este caso tendríamos una técnica gráfico-plástica húmeda con un material como puede ser la acuarela o la témpera muy líquida. Bien, en este caso, la pintura de dedos o la témpera nos da unas posibilidades menos transparentes que la acuarela, nos da posibilidades mucho más opacas y con más fuerza de color. Aquí tenéis dos ejemplos de esas técnicas gráfico-plásticas húmedas de la expresión plástica. Existen otras técnicas alternativas o incluso que la evolución propia en el aula o incluso a veces la falta de materiales pues, nos llevan a otras técnicas, o también la investigación en la materia pues, nos da otras posibilidades de materiales, como puede ser la pintura de cera blanda sobre el papel de lija. El papel de lija lo que hace, como tenéis aquí, pues arrastrar más pintura y con menos esfuerzo tenemos estéticamente, damos textura visual a la obra, también textura táctil, porque si lo tocamos tendríamos la marca de la lija, y también mucha poder en el color, poder visual. Los lápices de colores tienen, digamos, menos posibilidades plásticas y ópticas a la hora de marcar un color, como puede ser lo que hemos visto antes de la témpera, pero tienen mucha más posibilidad, digamos, de contorno de líneas y de mostrar a lo mejor más definición al dibujo. Lápices de colores sería otra técnica gráfico-plástica seca. La ceradura también sería otra de las técnicas gráfico-plásticas y materiales de técnicas secas. Si introducimos volumen a esa respuesta o a esa obra gráfica, estamos hablando de construcciones tridimensionales. Estamos pasando a lo mejor del plano a un bajo relieve, que también veremos algún ejemplo, como puede ser el collage o el pegar objetos o hacer una composición con trozos de papel o material reciclado o objetos del entorno, y también trabajar el volumen. Podemos trabajar el volumen confeccionando con materiales tridimensionales de la expresión plástica, como puede ser papel maché o la plastilina, o podemos también encontrar en objetos del entorno, reutilizando materiales, pues las posibilidades que necesitamos para representar esas obras en tridimensional, como es este caso. El collage, que sería otra de las técnicas gráfico-plásticas, implica también un bajo relieve, un volumen que damos al papel bidimensional en el que el alumno es capaz de describir con volúmenes y incorporando objetos, papeles, pinturas y restos de material para contribuir a esa técnica con cierta dimensión. La construcción con objetos que encuentran en el entorno, es decir, elaborar sus propios juguetes, investigar, construir con objetos que tienen en el entorno y con material de desecho,
también tiene muchas posibilidades creativas, como es este caso, la construcción con la cuchara, los vasos transparentes de una especie de persona o de humano con la cuchara y el gorro que está realizado con prácticamente objetos y materiales que tenemos a nuestro alcance. Esas posibilidades, esos recursos, y en base un poco a las necesidades que surgen en la sociedad y también que tenemos que enseñar a nuestros alumnos a no llegar a tener esos materiales diversos que son costosos además y que le pueden dar mayor calidad a su trabajo, sino también a esa imaginación que motivamos y esa creatividad que motivamos desde el aula de infantil, pues también motivarla en la utilización de los materiales. Vamos a reciclar, vamos a reutilizar, vamos a ver qué tenemos para poder trabajar. Voy a ser tremendamente creativo en la respuesta que quiero dar con los materiales que tengo a mi alcance, y esto es una imagen que lo demuestra. O puede construir algo tridimensional sin necesidad de tener un material que da volumen o escultura, como puede ser la arcilla o el barro. Podemos construir también con cartón, podemos construir con maderas, podemos construir con plastilina, podemos construir con barro, y esa posibilidad que nos da esa técnica pues también contribuye a trabajar unas habilidades o destrezas manuales en el alumno, motóricas, y que contribuyen también a la expresión y al entendimiento del volumen como parte del aprendizaje de la materia. Muchas gracias. Inicial y primaria, filial Cana.